¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Dos temas principales tienen que ver básicamente con el debate y la discusión por el presupuesto. Se indica que habría dictamen de comisión en los primeros días de octubre. Tratamos eso en un minuto. Y la otra cuestión central, todo lo que tiene que ver con la designación y la asunción de Guido Sanleris como nuevo titular del Banco Central. Presentación y empezamos. Bueno, estamos como siempre con nuestros compañeros. Hoy no está Laura Serra de viaje por cuestiones profesionales. Estamos con el señor Fernando Fraqueli y estamos con un amigo, con un colega como es Ismael Bermúdez. Gracias a los dos. Por favor. Señor Fraqueli, primera pregunta. Otra vez mucho debate en comisión, presupuesto. El dato de la jornada del jueves era que estaban reclamando la presencia de Sanleris. Ese reclamo. ¿Empasta, complica la cuestión o cómo estamos? A ver, puede llegar a darse, los tiempos de la comisión más o menos son los que tenían previsto, pero lo cierto es que es lo que dice la oposición. Empezamos a discutir un presupuesto con una autoridad monetaria y lo vamos a terminar de discutir con otra autoridad monetaria. Queremos tener, en definitiva, de boca del propio presidente del Banco Central, qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista monetario en la República Argentina. El presupuesto sigue por dos carriles. Sigue el tema económico por un lado, sigue el tema político por el otro. El oficialismo dice que va a tener los números para que el 24 de octubre, ya en eso hay por lo menos un principio de entendimiento y algo concreto, un punto concreto que hasta hace pocos días o pocas horas no estaba. El 24 de octubre se trata el proyecto de presupuesto general de gastos en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo dice los 129 votos van a estar. Para tener esos 129 votos, y esperan tener un poquito más, por lo menos más de 130, van a tener que acordar con la oposición, con los diputados que vienen hablando, con los bloques, el bloque justicialista de Argentina Federal y con el Frente Renovador. Fernando, a mí me tocó, perdóname, hablando de lo que es Argentina Federal, a mí me insistió esta semana Pablo Cosiner con que ellos tienen diferencias, pero que al gobierno no hay que negarle la alternativa del presupuesto. Claro, y también esas diferencias están en la discusión de la oposición en conjunto, qué medida adoptar con el presupuesto, porque el Frente Renovador, la mayoría dice, nos vamos a abstener. Entonces, hay diferentes posturas, pero me parece que va a primar principalmente la postura de algunos gobernadores que le están diciendo a sus propios diputados que acompañen el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019. Esto va de la mano también del acuerdo entre gobernadores y el gobierno nacional, que es uno de los puntos que se discute en el Senado Nacional. Es decir que son proyectos que vienen trabajando en conjunto senadores, diputados, por eso en la Comisión de Presupuestos se lo vio a Esteban Bullrich, hoy en esta semana también se la vio a la senadora Mirkin del Frente para la Victoria. Diputados y senadores trabajan en conjunto, el 24 se vota en la Cámara de Diputados, de aprobarse pasa al Senado y quieren que rápidamente el Senado también lo convierta en ley. Bueno, está trabajando muchísimo Ismael Bermúdez, mucha información económica, mucho dato del INDEC sobre actividad económica, uno lo lee y lo escucha seguido a Bermúdez. Ismael, gracias por estar. Tema central, Sanleris y la estrategia que ayer se fija. Primero Duhovne, después Sanleris. Te digo lo que a mí me pasó, vos sos especialista, yo no, pero miraba que en Clarín, por ejemplo, aparecían dos viejos lobos de mar, como Miguel Bain y como Miguel Broda, diciendo, cuidado que si esto supera la banda, hay que tener fortaleza para respaldar. Maestro. Mirá, a mí me llamó muchísimo la atención que el gobierno explicite la banda y al mismo tiempo hay que señalar que se trata de una banda móvil. Sí. ¿Por qué motivo? Porque el Banco Central va a revisar la banda de 34 a 44 todos los días para indexarla con una tasa de interés del 3%. Por lo tanto, o sea, ¿puede ser que la banda sea 36, 46 en algún momento? Y hacia fin de año, porque dicen que hasta fin de año se va a indexar al 3% mensual en forma diaria, te llevaría la banda, el tope te la llevaría a 48 para diciembre. Porque si a 44 le agregas 3 más 3 más 3,
Ahí hay un ruido, porque el presupuesto habla de un dólar de 40, habla. Hay un ruido. Por eso. Por ahora me Exactamente. quería Sí. referir a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos le decís al mercado, al llamado mercado, que son en realidad los grandes inversionistas, Sí. que son unos buitres a la hora de tratar de maximizar los beneficios, le estás diciendo que la banda va a ser de 44, que se va a revisar hacia arriba en forma diaria al 3% mensual, etc. En un país que no tiene dólares, escasez de dólares con los problemas que tiene, evidentemente estás impulsando hacia arriba la cotización del dólar y no hacia abajo, porque hasta el propio gobierno no quiere que baje. Claro. ¿Por qué motivo? Porque dice que la economía, por el único lado que podría llegar a tener alguna actividad es por el lado de las exportaciones y por lo tanto necesita un dólar relativamente alto, más aún porque la inflación interna se está comiendo todos los días parte de la propia devaluación. Entonces, bueno, en el día jueves, vos viste cómo arrancó la cotización del dólar. Exactamente. Fue para arriba. Veremos. Veremos, pero pasa lo siguiente. Vos estás anticipando esa tablita, porque esto es una especie de Gabriel tablita. Camaño me dijo hoy, de la consultora Ledesma, dice, yo no termino de entender, juegan con las cartas descubiertas. Exactamente. ¿Viste? Está claro, vos Pero como usted no es hombre de cartas, no se lo crea, claro. salís a la cancha y le estás diciendo al director técnico una semana antes, che, mirá, mi formación va a ser esta, mi juego va a ser este y todo lo demás. Me bueno, llamó la a ver, atención, dijo. otra cosa más. Sí. El Banco Central, cuando llega al tope de la banda, en este caso primero 44 y vamos a ver Son cómo corrige. 150 millones. Solo 150 millones. Si hay demanda por más de 150 millones, ¿qué pasa? Tiene que dejar de intervenir. Totalmente. Y ahí... Muy bien. ¿Qué pasó cuando se hizo el primer acuerdo? Exacto. El dólar estaba a 25. Cuando yo leí el acuerdo, la primera pregunta que me hicieron, che, ¿qué va a pasar con el dólar? Dije, mirá, se va a ir para arriba, porque el acuerdo del fondo dice que tiene que haber libre juego de la demanda y de la oferta con el dólar. En un país que no hay oferta de dólares y hay una demanda enorme, ¿qué puede llegar a pasar con la cotización? Efectivamente lo que después pasó, de 25 la tuvimos a 39.40 y ahora se abre una nueva incertidumbre de aquí hacia fin de año. Cuidado con el traspaso a los precios de esta banda hacia arriba, porque cuidado, los pronósticos son este año, inflación entre 45 y 50, pero eso se hizo con el dólar a 40. Con el dólar más arriba, no sé qué puede pasar con inflación. Ismael Bermúdez, estamos con los invitados enseguida, un diputado mendocino, un hombre del oficialismo, una amiga y periodista con mucha actividad en este momento como Silvia Mercado. Enseguida, pero antes, informe y ya seguimos. Movilización social, paro general, nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y los cambios en el Banco Central marcaron el curso de la política y la economía en la Argentina. El martes pasado renunció Nicolás Caputo a la titularidad del ente bancario y será reemplazado por Guido Sanleris. Ese mismo día, la CGT reclamó por el impacto social de las políticas económicas y advirtió, si no hay plan B, habrá más movilización. Por otra parte, en la Cámara de Diputados de la Nación, continuó el debate por la denominada Ley de Leyes, con la presencia de funcionarios nacionales. En tanto, y con la presencia del presidente Mauricio Macri en Estados Unidos, el gobierno acordó una ampliación del préstamo con el FMI. El primer mandatario aseguró que no hay posibilidades de un nuevo default y afirmó que está listo para competir en el 2019. Bueno, lo habíamos señalado, estamos con Lucas Incico, hombre del PRO de Cambiemos de la provincia de Santa Fe, diputado, gracias. Ella es hoy muy de rosado, muy elegante, Silvia Mercado. ¿Cómo le va, Pato, querido? Nos conocemos hace unos meses. Hace unos días. Y el diputado Ramón, hombre de la provincia de Mendoza. Comenzamos por, supongo que es el lado bueno. Anoche le escuchaba a Lilita Carrillo, dice, no miren solo la capital, dice Mendoza está muy bien por el tema del dólar a 40. Y bueno, pero ella está mirando un solo costado de toda esta historia. Yo te digo, no sé, está más barato el vino, no sé qué pasó. No, ella lo que está mirando es cómo es de competitivo el pequeño grupo de las grandes empresas que, apoderadas de la viticultura, de la fruticultura, están logrando exportar a los grandes mercados
y las ganancias van a ser muy jugosas. Perdóneme, pero déjame que te lo no, termine. La verdad que yo pensé que las propiedades de las bodegas, pensé que estaba bastante desconcentrado, ¿no es así? No, tenés tres empresas que están claramente identificadas. Sí. Una es una mega cooperativa que se llama Fecovita, otro se llama Bagio y la otra se llama Peñaflor. Tienen nombre y apellido. Sí. Y entre esos tres se han apoderado de la viticultura, de la fruticultura, y ellos han, es decir, yo no te quiero decir con esto que ellos no tienen que existir como empresa, porque las empresas grandes permiten la competitividad en el exterior, es decir, todo aquello que hace posible el desarrollo de la economía. Pero ¿qué pasa? Desde el año 2013, 2014, el éxodo de los pequeños productores que han sido el motor de desarrollo de la provincia de Mendoza han ido desapareciendo. Tengo ejemplos. Yo provengo de una familia de agricultores de buen orden. San Martín está en la zona este de Mendoza. En Cañada Seca de San Rafael, el 50% de los pequeños productores de 7 hectáreas, es decir, era donde la familia del inmigrante venía, se desarrollaba. Un abuelo mío que tenía 13 hijos y que estudiaban, que pusieron adelante esa Mendoza de futuro de producción. Cuando esta señora se refiere a esto de que el dólar a 44 favorece la economía de Mendoza, no está favoreciendo al gran grupo de productores, fruticultores, es decir, todo aquello que se ha llevado a la concentración de 3 empresas. Es un tema delicado. ¿Cómo no? A ver, Insico, hombre del oficialismo de Santa Fe, ¿están mal con Lifchitz en el gobierno nacional? O Lifchitz con ustedes, me parece, ¿no? Sí, Lifchitz está quejoso siempre. Pero digo, ¿cómo afrontan este momento? ¿Es difícil, complicado? ¿Tienen confianza en San Leris? ¿Cómo lo ven? A ver, en primer lugar, la relación con Lifchitz siempre fue una relación tensa, digamos, pero con la mejor predisposición de parte de las autoridades del gobierno nacional que recibieron al gobernador Lifchitz, a todos los gobernadores, pero a Lifchitz particularmente, y a los ministros de la provincia de Santa Fe en estos 2 años y meses como no se los había recibido nunca anteriormente. Se detectó rápido el juego que hacía Lifchitz cuando venía acá, hablaba en unos términos, simulaba acordar alguna cosa y después llegaba a la provincia de Santa Fe y decía otra cosa, ¿no? Entonces, eso no ha caído bien acá tampoco. Entonces, hoy la relación, la verdad, no es una relación buena, es una relación de tensión. El Lifchitz, lamentablemente, y me olvido que soy diputado de Cambiemos o que soy dirigente del PRO en la provincia de Santa Fe, como santafesino, lamentablemente no vino la semana pasada a la convocatoria que hizo el presidente de todos los gobernadores, me parece que es un error. Tendría que haber venido a hacer su aporte, a decir lo que deba decir, defendiendo los intereses que cree defender, sin arriar ninguna bandera, aprovechar estas puertas al diálogo que se le abren y no después hablar por los medios, porque se quejan permanentemente en Santa Fe, en Rosario, que acá no se los escucha, no se los recibe y cuando se los convoca no vienen. Entonces esa esquizofrenia, rayar en el gataflorismo, es como que molesta también, ¿no? Bueno, a ver, ella, Silvia Mercado. Silvia, vos conocés mucho de comunicación, digo, a veces te has quejado de algunas cuestiones comunicacionales, pero ¿cómo ves este momento del gobierno? Yo le cuento lo que le decía a Ismael, ¿no? La verdad que tiene antecedentes impecables San Leris, ¿no? Pero cuando veteranos como Broda o como Bain dicen cuidado, digo, la pucha, ¿qué está pasando? ¿Vos cómo lo ves y qué crees que puede seguir pasando de acá en más? Bueno, el plan es un plan netamente recesivo, no soy periodista económica, pero evidentemente los próximos meses van a ser más duros de lo que ya se preveía que iban a ser, es decir, este segundo tramo, este segundo acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario, pone una cantidad de requisitos que auguran una restricción, lo dijo el nuevo presidente del Banco Central, menos circulante, por lo tanto, una recesión todavía más profunda. Lo que está, desde el punto de vista de la comunicación, que es otro, digamos, desde el punto de vista de lo que van a ser nuestros próximos meses, es durísimo. Lo que promete el gobierno es que a partir del año próximo esto va a rebotar, que esto ya se está viviendo en una gran cantidad de economías regionales, incluso, por decir algo, yo estuve en una comida con un importante empresario argentino de servicios, digo el nombre porque no lo oculta, Sergio Kaufman, de Eisentour, tiene 9.000 empleados, va a tomar 1.000 más
y está haciendo solo planes para crecer, pero claro, eso en algunas actividades es muy claro. En otras actividades es más bien exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que efectivamente, es como dice Lilita Carrió, algunas actividades le va a ir muy bien ya. Sí. ¿Cuál es el plan del gobierno? Que al conjunto de la economía argentina le vaya bien en el 2019 y poder ganar las elecciones. ¿Eso va a suceder o no? Y la verdad que yo no lo sé. Mientras tanto, la pobreza se va a profundizar, eso también está claro, la inflación va a crecer. Bueno, se va a necesitar una gran capacidad política y una comunicación, Pato, que vos arrancaste con eso, que hoy me parece no está a la altura de, digamos, de este presente tan difícil. Lo dijo María Esperanza Casullo, que es politóloga. Bueno, ella dice, la verdad que en las buenas hacer comunicación siempre es más fácil, ¿no? En las malas es siempre muy complicado. Una cuestión que yo no entendía, a lo mejor, bueno, después lo compartimos con Ismael, con Fernando, para una pregunta para ustedes dos. Digo, ¿qué pasó con Luis Caputo, que era un hombre como clave, que hace un mes era el hombre que le dice al presidente, tenés que ir a hablar, cuando el presidente habla por las redes sociales? Digo, y después termina desempoderado Caputo en la casa y muy empoderado un hombre como Duhovne, que parecía muy golpeado hace 15 días. Es complicado de entender eso, perdón. Lucas, ¿o no? A ver. El que tiene la información, digamos, del oficialismo es el diputado Inciso. Sí. Digamos, yo lo que veo muy claramente, Pato, es que hace 2 o 3 semanas los dos ministros que habían presentado la renuncia, Nicolás Duhovne, que estaba renunciado, por eso. y Rogelio Frigerio, que estaba renunciado. Son los dos ministros que habían presentado la renuncia. Los dos, uno el presupuesto y otro el tema del acuerdo. Están hoy en el presupuesto, es decir, en la construcción política, y el ministro de Hacienda o de Economía, porque nunca queda claro cómo se llama, empoderado, lo cual realmente lo mínimo que habla es de una imprevisión del gobierno. Por eso. Señor, a ver, pregunte, Franchelli. Un dato a lo que están diciendo. En la discusión de presupuesto, esta semana lo que se dio fue la presencia también, más allá del ministro Frigerio, de Emilio Monzó, del presidente de la Cámara de Diputados. Es verdad lo que decís, Fernando. También es otro dato a digamos, tener en cuenta, ¿no? También como en circunstancias, bueno, lo dice el propio presidente de la Cámara, suele decirlo. Nos llaman a nosotros cuando realmente cuando el dólar entre sube. Los dos, ¿no? Por supuesto, porque forman parte de una misma lectura de la realidad y es de las limitantes, ya estamos con Lucas. Limitantes políticas del gobierno. Ha salido en todos los medios que el que le bajó el pulgar a Caputo fue el Fondo Monetario Internacional. Claro. Lo cual es grave porque daría la sensación de que estamos con una especie de cogobierno. Ahora es raro que lo corran por izquierda, no echó el fondo a Caputo, ¿no? La verdad, es como... ¿Pero por qué lo corrió por izquierda? No, y digo porque, no, quizá lo corrió por derecha. No, porque... El que estaba a la izquierda era Toto Caputo. Porque Caputo quería utilizar reservas, dólares para intervenir en el mercado de cambio y cuando se enteró que por no... derecha, por eso quería más independencia del Banco Central. Y más autonomía, digamos. Poder jugar para controlar el valor del dólar y no que se vaya. Quiere decir que hay un cogobierno, no por izquierda, sino por derecha, y quizá eso explica el desplante que se mandó, porque hacerlo el día del paro general, que fue un paro contundente, con el presidente tratando de vender a la Argentina, en el buen sentido de la palabra, a los inversores y todo lo demás, al día siguiente, después del champagne y del baile y yo sé cuánto, se levantaron a la mañana siguiente, agarraron el Financial Times y dijeron, pero lo que yo ayer escuché del presidente, yo tomé mucho alcohol anoche en la cena, porque lo que está diciendo ahora, vos viste el titular del Financial Times. Exactamente. Muy bien, eso está diciendo. Respecto a los antecedentes del actual presidente del Banco Central, Sanleris. Sí, te recuerdo algo muy importante. Integró el gobierno de la Rúa. Exactamente, O sea que como antecedente... Hoy lo respaldó mucho, por eso José Luis Machinea. Lucas Incico. No, básicamente
No hay imprescindibles en este gobierno y sobre todo en un gobierno de equipo. El único imprescindible y irreemplazable es el presidente de la Nación, a quien ha votado la gente. El resto son fichas, son piezas, son trebejos, se mueven según las circunstancias y según... Cuando vos, director técnico, todos los días, porque vos calculás, estamos por el tercer presidente del Banco Central en el año, cuando vos estás cambiando permanentemente los jugadores, es evidentemente porque el equipo no está funcionando. Bueno, pero se trata de buscar la forma para que funcione del mejor modo posible, dada la coyuntura, dadas las circunstancias. Pero hay que explicar Y el fútbol profesional. ¿Cómo? Que sacan el técnico rápidamente. También. En el fútbol amateur, el deporte amateur. Muy buena la observación. En el Porque fútbol tiene que ver con valores. Pero claro, en el fútbol otro día- argentino, que es muy exactamente, exigente, el otro día perdió Boca y todo el mundo ya lo da por... Al mellizo. ¿eh? Exacto. Y Pero bueno, digo, y la lo- verdad... y lo otro Entiende de fútbol, es que eso pasa en el fútbol argentino también, que somos muy exitistas, ¿no? Claro. Que cada tanto pedimos la cabeza del técnico y no le damos tiempo para la proyección y para que haga un trabajo más Bueno, serio a pero futuro. escuchame, ya Y con casi van 3 años. y con respecto a, Tres a cuartas lo de Emilio partes- Monzó, perdón, tres cuartas partes del es de mandato, estilo, ¿eh? siempre que viene un ministro, el presidente de la Cámara ha acompañado, más allá de la lectura política que después podemos hacer y que yo quizás comparta, pero siempre que compareció un ministro a alguna reunión de comisión o que ha estado en la Cámara, el presidente Y otra siempre cosa- acompañó protocolarmente. Otra cosa que la verdad, no sé si es comunicacional, pero digo, ese inveterado optimismo que te dicen que vamos a salir adelante, otra vez, si yo no me equivoco, Ismael, decían que el acuerdo con el fondo iba a ser por 20.000 millones, ¿no? Decían, seguro. Claro, pero no sabemos bien. No digo, pero el que llegó, el que se comunicó fue de 7.000, digo. 7.100. Lo que Claro. pasa es lo siguiente, la pregunta que hay que hacerse Sí. es por qué fracasó el primer acuerdo Bueno. que duró Sí. 3 meses. Y a mí lo que me llamaba la Ojo, atención de de los eso 15 era que el que dice fue un fracaso, fue Melconian. Era el más duro, era Melconian. Pero la Era un hombre responsabilidad... un hombre del riñón del gobierno. Pero, Pato, la Sí. responsabilidad del fracaso es del gobierno y del FMI. Sí. De los dos. Porque el FMI, está la carta de intención del gobierno al FMI y después está un informe del FMI sobre las perspectivas y el acuerdo del propio FMI con la Argentina. Sí. Ninguna de las cosas, inclusive en el escenario adverso, escucha bien, en el escenario adverso del primer acuerdo por parte del FMI, Sí. todas las variables no se cumplieron porque fueron más en rojo que la variable adversa que tenía el FMI. Te doy un ejemplo. A ver. Variable adversa. Decía que hacia fin de año, Sí. en el peor de los casos, la deuda PBI del 57% en 2017 iba a saltar al 68% En este año. en el 2018. 18. Ahora Está. 87,4%. Perdón, Sí. inflación. Decía que iba a ser del 32%. Sí. Meta adversa. Sí. 27 era Sí. la meta. Era en un escenario adverso 32. Estamos hablando de 45 a 50. Sí. O sea, no Los se mismos datos, cumplieron los exactamente, pronósticos del propio Fondo Monetario Ahora, yo Internacional. te digo una Sí, cosa. a ver. Perdón, no, sí. te iba a preguntar. El presupuesto, ¿vos lo votás a favor o en contra? Mira, nosotros el año pasado lo votamos a favor. ¿Y este año? Y es muy probable que también, Ah. pero no está resuelto todavía porque las preguntas que le venimos haciendo a los ministros y la manera en que vemos que se va elaborando a nosotros nos genera muchas dudas. Pero en el tema de la Pero ley de mirando presupuesto, la votación del año pasado. sí, era bravísima el año pasado. Vos Pero hago imaginate- una pregunta. Sí. ¿Ustedes lo votaron? Nosotros nosotros votamos a favor. Sí, por del eso, votaron el presupuesto. Pero votamos en contra y no dimos el quórum para la exacción al bolsillo de los jubilados. Guarda con eso. Pero no importa, sigue, no importa. y sigue. Ustedes votaron el presupuesto. ¿Quiénes serían ustedes? Acaba de decir que votaron el presupuesto. Ah, claro, bueno, pero no sé qué, porque No, es muy importante que votaron establecer... a favor, Sí, quiere los decir- que votaron a favor. Que Exacto. votaron a favor Sí, del sí, votamos a presupuesto, favor. digo porque usted lo acaba de decir. Sí. No, pensé que me confundías con una fuerza política. No. Está bien, entiendo la pregunta. Ahora, al día siguiente de la votación, el gobierno modificó el presupuesto. Exacto. Al día siguiente, usted no se sintió... ¿Qué te parece? Porque pasa lo siguiente, si yo voto algo hoy y mañana Claro, pero me lo modifican, Yo le voy a no me decir una siento... yo me sentiría estafado está políticamente. bien, no, yo me siento mucho más estafado A ver. por un sistema en donde económica y políticamente las dos fuerzas mayoritarias políticas no les importa absolutamente nada del ciudadano común. Y la ¿Y otra sabe fuerza por qué que se lo voy a necesite decir? para la No, y victoria son que- dos temas. A ver. Y cuando hablo del ciudadano común, no hablo de cualquier ciudadano común. Hablo de dos aspectos de la sociedad y sobre todo en las provincias. Porque si nos circunscribimos a lo que se discute en esta capital y el Gran Buenos Aires, pareciera ser que el mundo pasa por esta capital y el Gran Buenos Aires.
Pero en las provincias, y yo no quiero hablar de las provincias, quiero hablar de mi provincia, Sí. Mendoza, tenemos 2 gobernadores. ¿Cómo 2 gobernadores? Sí, sí. El anterior gobernador estaba, y el actual, Pérez era, ¿no? de apellido Pérez. Sí, exactamente. Estaban los dos arrodillados a las directivas de las cosas económicas y políticas que se resuelven en esta capital federal. Y nosotros en una provincia como Mendoza, tiene una raigambre, tiene una idea de provincia, una idea de producción, es decir, la matriz productiva de Mendoza está muy lejos de todas estas variables económico-financistas que se están discutiendo en la City. Por eso... No, perdone, pero si hay algo que no veo, es al gobernador Cornejo arrodillado frente al presidente Macri. Y le voy a contar por qué. No es lo que piensa, por empezar, déjeme que yo se lo cuente. El gobierno nacional. Está bien, déjeme que yo se lo cuente. Más bien ¿Sabe por tienen qué? una reunión de una relación con un nivel de tensión enorme. Sí, eso es lo político. Escrito. Político y públicamente. Yo le voy a Lo decir, escrito. le voy a decir lo que pasa en la provincia de Mendoza cuando nosotros hablamos, recién hablamos de las empresas, del pequeño grupito de empresas que se apoderó de la viticultura, la fruticultura de la provincia de Mendoza. Después tenemos las empresas de servicios. Las empresas de servicio, el gobernador de Mendoza, ¿les quieren que les dé un ejemplo con el tema del gas? Allá, una casa en la que vive una familia tipo, acá en el norte de Buenos Aires. ¿Cuánto paga? Acá paga categoría 2 en el cuadro tarifario, que serían 1.500 pesos, 1.800 pesos en la época del rigor del invierno, que es un mes y medio. En la provincia de Mendoza hay 3 meses y medio de frío, en donde el usuario, con el mismo cuadro de acá de la capital y del Gran Buenos Aires, es R34, derrochón de gas. Este señor que hoy está gobernando, a quien yo le tengo todo el respeto porque es el gobernador de la provincia, viene a la capital federal a solucionar el problema tarifario de la provincia y llega a la provincia diciendo que ha conseguido que los usuarios de Mendoza paguen en 3 cuotas con intereses el rigor del invierno cuando se trata del servicio. Ramón. ¿Se entiende el concepto? Se entiende. ¿No? Ramón. No es que el señor viene a arrodillarse en contra de los intereses de la familia del ciudadano común de Mendoza, del productor que utiliza el gas, del productor que utiliza la electricidad. Incico, bueno, a ver, No, quería responder, sí, por favor. No, simplemente diga. A ver. decir, en esto sí voy a coincidir con él, hablemos de un verdadero federalismo, pero también pensemos que venimos de un esquema de subsidios donde todo el interior del país subsidiaba en las tarifas de los servicios públicos al tercio más rico de la población argentina, que es el que vive en la capital federal y en el primer cordón. Eso cuesta desarmarlo, desmantelarlo, con justicia, con equidad, con tarifas que verdaderamente estén al alcance de todos. Bueno, pero es algo que se ha emprendido. Pero vos sabés que va Sí. más allá todavía. Un minuto. Incico, no, digo, sensación mía, le pregunto. Yo creo que el gobierno estaba muy confiado. Al comienzo dicen que era una sugerencia de Durán Barba, decir no contemos las pálidas. Pero en el gobierno, desde el presidente para abajo, estaban convencidos de que la cuestión iba a funcionar, lluvia de inversiones. Ahora que han llegado estos tropiezos, digo, a mí me parece que hay como un tema de debate interno, desde arriba para abajo, que no están claros los caminos a tomar. ¿Puede ser? No, yo no creo que ¿O el no haya- espíritu que está como golpeado? ¿Cómo es el tema? A ver, el mismo presidente lo dijo hace unas semanas atrás, unos meses, que quizás pecó de exceso de optimismo. Sí. Y puede haber algo de eso, puede haber algo de eso. Después, a eso sumale algunas descoordinaciones internas en las tomas de decisiones, quizás también algunos inconvenientes en términos de la comunicación a los que vos hiciste referencia, pero yo creo que el presidente está muy convencido del camino que está tomando, de las medidas que está implementando, y sabemos que por ahí son medidas duras, antipáticas, decididamente antidemagógicas en muchos casos, pero con la absoluta convicción de que es el remedio que la Argentina necesita. Y el presidente está poniendo en juego su capital político pensando en el futuro de la Argentina más que en su reelección o en las elecciones del año que viene. Está asumiendo los costos políticos que tiene que asumir, sin relatos, sin mentiras, diciendo la verdad y enfrentando la situación difícil, cruda que estamos atravesando. Diputado, tengo que terminar. Gracias, diputado. Ramón, tengo que terminar. Gracias. El bloque lo terminamos acá. Nos quedamos con ella, con Silvia Mercado, nos quedamos con Ismael Bermúdez, con el señor Fernando Fraquelli. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos para la segunda parte. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos con Ismael Bermúdez, estamos con Silvia Mercado, acaba de incorporarse Delfina Rossi, economista, gracias Delfina, y estamos también con el diputado de Cambiemos, con Jorge Enríquez, hombre de la Capital Federal, integrante de Cambiemos, radical de origen.
Enríquez, pregunta, ¿es el momento más complicado del gobierno, este que están atravesando? Sí, yo creo que es un momento difícil, quizás a lo mejor no es el más complicado, ha habido otros momentos más complicados. Por ejemplo. Quizás al principio, pero entiendo que estamos con toda la dificultad del caso saliendo. No es que yo venga a hacer historia, pero tenemos que pensar de dónde arrancamos. Pero ¿por qué no se señaló eso antes y se decía que llegaba, llovían las inversiones y que todo comenzaba en el segundo semestre? Yo creo que porque a lo mejor es cierto, digo, ahora están diciendo, Sanleris dijo, minimizamos la herencia y no tuvimos en cuenta los factores externos. Pero ahora, dos años y medio después, cuesta más explicarlo, parece. Yo creo que a lo mejor, sí, cuesta más trabajo explicarlo ahora. Yo creo que a lo mejor se debería haber explicado, decir esto lo estamos tomando en estas condiciones, hacer un inventario, porque me parece que era lo más lógico y razonable. Quizás a lo mejor pensando que se podían mellar las esperanzas de la gente, que tenía mucha confianza y tiene un porcentaje altísimo de la población hoy en este gobierno, se prefirió no dar malas noticias. Pero usted creo es político desde chico. Mi pregunta es porque dice, eso no se dijo porque Durán Barba decía no vayamos con malas noticias, no vayamos con pálidas. ¿A usted cómo le juega el rol de que a veces haya tanta importancia se le dé al tema de la comunicación? Porque fue una consecuencia de un consejo de los comunicadores. No digamos de dónde venimos porque eso va a complicarle la vida a la gente. ¿Es un error eso de depender de un comunicador? Usted tiene un origen político y no en la comunicación, por eso le pregunto. Yo empecé a hacer política en el secundario, en la ciudad de Buenos Aires, en no una había época comunicadores. No había comunicadores, en una época turbulenta que era los años 60. O sea que imagínense, eso es bastante grande. Así que cuando empezamos me parecía que hay que ir con la verdad, porque después de todo, como decía Ortega, somos lo que nos pasó. O sea, somos lo que nos pasó. Eso no lo podemos evitar. Entonces creo que habría que ver, porque después empiezan a aflorar todas estas cuestiones y uno entonces empieza a decir, bueno, estamos acá, pero recordemos dónde estábamos, recordemos que tenemos... A ver, sí. Yo no hablo de herencia, hablo de hipoteca, porque recibir una herencia es buenísimo. Sí. Muy bueno, Ismael, la verdad, muy bueno. Primera cuestión. Segunda cuestión, con toda la hipoteca que hubo, el gobierno actual agravó la hipoteca del gobierno anterior. Armó una bicicleta financiera al comienzo de su gestión de manera impresionante que generó solamente con las letras del Banco Central, las famosas LEBAC, en determinado momento llegaron a tener el equivalente de 60.000 millones de dólares. Entrada de esa lluvia de dólares especulativos era sabido que se iba a ir. Yo lo sufrí en carne propia desde el punto de vista laboral por decir eso, porque perdí algunos trabajos por haber dicho eso en su momento. Usted se da cuenta que se generó una masa financiera especulativa enorme que en determinado momento dijeron, como esto no se puede sostener indefinidamente, y ya lo vimos con la plata dulce, con todos los periodos anteriores, en determinado momento dijeron, bueno, está en riesgo el beneficio en dólares que podríamos llegar a tener, y dijeron, ¡pic!, nos vamos. Y así como entraron, se fueron, y sabemos que cuando se van en manada, y el dólar que estaba a 18, hoy lo estamos viendo ahí alrededor de 40, una fuga de capitales impresionante. El Banco Central contabilizó en lo que va de este año 22.800 millones de dólares. Perdona, Ismael, con datos que yo creo que no son menores, digo, porque es una mujer clave en Cambiemos, Elisa Carrió, y yo me acuerdo de Elisa Carrió diciendo, quédense tranquilos que el dólar se clava en 23, decía en su momento Carrió, ¿no? Después se va a quedar en 28, digo, y no es un rol menor el que tiene. Entonces, la hipoteca anterior, yo le estoy reconociendo la hipoteca, y usted sabe que yo fui muy crítico. Totalmente. Muy crítico. Y hasta tuve represalias. No me permitieron el ingreso al Ministerio de Trabajo, del INDEC, ni le quiero hablar. El jefe de gabinete, Capitanich, en público me dijo cosas de mí que eran totalmente incorrectas. O sea, para nada, yo estoy avalando el pasado, pero la hipoteca que recibió el gobierno actual la agravó. Hoy tenemos una deuda de 100... No es que la agravó, tenemos 150.000. ¿Cuánto tenemos de deuda? Está bien, bueno, pero si vamos a pensar
que con la implicada maquinaria regulatoria que tenía el gobierno kirchnerista se fueron entre 140.000 y 250.000 millones de dólares, que importando recursos energéticos, cuando habíamos logrado el autoabastecimiento, el gobierno anterior destruyó la matriz energética, se fueron 150.000 millones de dólares. Tengo acá los números, o sea, no vengo a versear, tengo acá los números de cómo habían caído las reservas. Entonces hay que ver de dónde venimos. Entiendo perfectamente lo que usted dice, o vos decís, Ismael, porque te conozco hace años y sé todo lo que has dicho, lo firmo. En cuanto a las represalias, en cuanto a todo el tema que sufriste durante la década pasada. Pero lo que sostengo es que, lo que te digo es que en aquel momento, cuando se empezaron a colocar las LEVAC y todo, nadie pensó que la Reserva Federal iba a subir las tasas. Entonces esa plata salió de los países emergentes y fue puesta donde no le encuentro la gracia, disculpame. No, pero es que si vos empezás riéndote de lo que yo digo... A ver, perdón, pero vamos por orden. Discutime, si te vas a reír, me empezás a discutir estos números, los discutimos uno por uno. No, pero por eso, a ver, vamos por orden. A ver, pero no me parece que sea gracioso. A ver, ella es Delfina Rossi, economista. Sí, la conozco perfectamente. Por eso, a ver, Delfina... Estuvo en el Banco Central fugazmente también. No, Banco Central no. En el Banco Nación, perdón. Pero estuve solamente 4 meses. Pero a ver, Delfina pregunta, la herencia o la hipoteca... ¿Cuánto fue de complicada la que recibe el gobierno de Cambiemos? Miren, ustedes, disculpen si me reía irónicamente porque creo que el aumento de tasas es algo que se veía desde que asumió Donald Trump y la mayoría del mundo lo veía venir. Y además, el fin del quantitative easing después del 2008 era seguro que tarde o temprano iba a llegar en el mundo, ¿no? No pretendía ser irreverente, le pido disculpas. Igual ustedes en este panel tienen algunos bastantes años más que yo cumplí 30 hace poco, pero creo que entramos en un error si discutimos la diferencia entre 2 años más o 2 años menos de gobierno. Y me parece que la gente, y seguramente a ustedes les pasa, yo lo escucho en el supermercado, está cansada de que cada 10 años pase siempre lo mismo, de que cada 10 años estemos en una crisis. Y a mí me parece que el gran problema es que hace 2 años y medio que el gobierno está tomando determinadas políticas económicas que las cambia marginalmente, pero que no hay un cambio sustancial para modificar las debilidades estructurales de la economía argentina. Yo creo que el gobierno anterior hizo pasos en la dirección correcta, que hay muchas cosas que faltaron, que hay muchas cosas que hay que revisar. Pero digamos, el gran problema de las crisis políticas en Argentina tienen que ver con la escasez de dólares y con los problemas en el frente externo, con esto de repente se arma una bicicleta, hay una fuga, hay una mega devaluación, hay hiperinflación, ¿qué pasa con los salarios? Y eso el problema no se soluciona con un banco central supuestamente más independiente que controla la masa monetaria, porque controlando la masa monetaria no se generan más dólares genuinos. Parece que acá la mayor angustia que generan los últimos cambios del gobierno es que no hablan de producción, no hablan de empleo, aumentan las cifras de desempleo, aumenta la inflación, la gente tiene más hambre y el gobierno sigue hablando de estadísticas macroeconómicas que no le solucionan el problema a la gente y que además no generan los dólares genuinos, que es el gran problema de la Argentina. Miren, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado a este lugar, pero necesitamos empezar a ver cómo hacemos coaliciones para generar dólares, no para contarnos las costillas entre nosotros. ¿Puedo hacer un comentario, Delfina? Yo creo que el gobierno erró drásticamente el diagnóstico, drásticamente, porque si uno toma lo que dijo Hugo Alconada-Mom en su libro, en el último libro que se llama La Raíz, donde dice que Macri buscaba fondos en los empresarios diciendo ustedes me tienen que poner en la campaña el 1% del patrimonio porque las empresas van a cotizar más una vez que yo sea presidente, demuestra claramente que el diagnóstico que tenía Mauricio Macri era totalmente disparatado, probado está en la realidad. Pero, dicho esto, realmente entró con un diagnóstico que no tuvo nada que ver con lo que de verdad pasaba. Yo lo que veo es que hoy se está hablando realmente de generación de dólares, de generación de empleo, de generación de dólares genuinos.
¿Alcanzará? Que reconozcamos a ver, la verdad, ¿Alcanzará? tampoco No lo se sé, generaron, pero que yo me lo veo desmienta Ismael, claramente, que también, la verdad, lo claramente. que te dice cualquier economista es que la generación de dólares también se interrumpió, no en el 2015, sino se interrumpió Perdón, antes también, ¿no? se está exportando gas a Chile, Sí. se está exportando, se ha vuelto a exportar petróleo. Hay realmente, Estamos haciendo... es enorme la cantidad de generación de cosas y de energías reales renovables. que se están haciendo El parque hoy. solar en Jujuy. Ahora, ¿esto va a alcanzar? Sí, claro. No lo sé. Pero de ¿Esto salir- va a evitar Disculpame, Silvia, porque que se tengo- profundice pero la Silvia, pobreza? Silvia, No lo tengo- sé. Me disculpa, ¿puedo hablar? sí, a ver, sí, una, no, una, a ver, Tengo vamos. que contestar, me tengo que acordar Sí. en el disco rígido lo que están diciendo. En primer lugar, lo de la campaña de Macri corre por cuenta de Alconadamón. Sí, lo dijo Hugo Alconada. Yo participé en la campaña de Macri y fue una cosa absolutamente, está Lilita Carrió, que lo puede aseverar, que estábamos con el tema en la capital, que fue absolutamente transparente. Las pruebas al canto están, los dictámenes que ha habido de la auditoría y de la justicia electoral, por un lado. Por el otro lado, lo que estábamos hablando de la escasez de dólares. Sí, yo entiendo perfectamente, pero también pensemos de que acá hay una, digamos, una responsabilidad compartida. Hace muy pocos días hay un artículo muy interesante, no voy a hacer... Responsabilidad compartida entre Responsabilidad quienes. compartida, porque acá ocurre lo siguiente, y esto es que acá está el kirchnerismo hoy denostando ferozmente al Fondo Monetario Internacional, que vamos al fondo. El kirchnerismo cumplió rigurosamente todas las pautas que le imponía el Fondo Monetario Internacional. Es más, el señor Kirchner, que no sabemos, que algún día se va a saber la verdad porque esos grandes estudios jurídicos que iban a negociar la deuda con Griesa en Estados Unidos cobraban sumas siderales y pagaban hasta la última moneda con intereses anticipados. Pusieron 5.000 millones, o sea que fondearon incluso mismo el Fondo Monetario, porque pensemos que el Fondo Monetario, somos socios nosotros también de ese Fondo Monetario. En cuanto a lo que vos decías de la Reserva Federal, que iban a subir las tasas, cuando subiera Trump, no era tan así, porque nosotros no tenemos la bola de cristal. Si ustedes hubieran tenido la bola de cristal... Se apostó absolutamente a la victoria de Hillary. Absolutamente. Querían que ganara Hillary y la verdad, a ese nivel no haber jugado o entendido. Porque era un tema muy público ese era. Está bien. Y muy inclinados. Yo te entiendo, muy pero ¿sabes lo que inclinados. pasa? Volvemos a la historia de siempre. Con el diario del lunes somos todos No, adivinos. Sabemos pero es cómo una salieron decisión las de carreras política- y los pero es una resultados del decisión de política domingo. internacional, Y a me lo que parecía, yo voy pero es lo bueno. siguiente. Cuando Sí. voy digo la responsabilidad de todos, lamentablemente, por eso quería Sí. referirme a un artículo de un gran economista, dirigente político, Jesús Rodríguez, en Sí. el diario Clarín de hace muy pocos días, que habla de la necesidad de buscar acuerdos Sí. y de ver la grandeza que existieron. Por ejemplo, en el 2002, Lacalle estaba en el gobierno. Daniel Artori era el referente economista del Frente Amplio. Aún contra las propias comisiones del Frente Amplio, no salió a tirar agua nafta en el incendio, sino salió a avalar ese gobierno. Pasó lo mismo con Lula y Enrique Fernández Cardoso. ¿Acá qué tenemos? Que no hubo gestos Un de señor- ninguno de los dos. ¿Cómo? No hubo gestos. Ni del kirchnerismo para con Cambiemos, ni de Cambiemos para el No, kirchnerismo. de Cambiemos para el kirchnerismo, sí, No hubo porque, ninguno, perdón, pero bueno. el presidente inaugura No. lo que se llama el arte, para mí lo que es el arte del acuerdo. En la ciudad de Buenos Aires gobernamos siempre, y yo Sí, fui parte, capital es otra cosa, gobernamos, sí. perdón, Sí. gobernamos siempre con una minoría parlamentaria y buscamos acuerdos. Sí. Acá logramos los acuerdos el primer año. Claro, ahora vienen las elecciones y el segundo. No, y el Ahora- segundo año también. Sí, el segundo año Sí. también, pero ahora vienen las elecciones y ya todos se quieren posicionar mejor. Entonces, si no hay grandeza de parte de todos, este país no Bueno, vamos a arrancar ahora nunca. hay, A ver, Jorge, Frankeli, entonces, diga. es Pero difícil, ahora me van a parece, votar sí. el, ahora Sí, van a le votar votar el el presupuesto. Por supuesto. Diga, Pero Frankeli, ahora van a es votar el difícil, va a ser presupuesto. difícil, me parece, Jorge, conseguir acuerdos políticos después del presupuesto, ya cuando nos metemos No, campaña. prácticamente en la campaña electoral. Delfina, no sé si vos te parece también el tema de lograr acuerdos en un año electoral. A mí me parece que deberíamos avanzar hacia los acuerdos. El tema es que primero me gustaría saber a qué Argentina aspira el gobierno, porque si bien acá el diputado sostiene y sostienen acá que se están generando dólares genuinos, la verdad que yo lo que vi es que desde diciembre de 2015 no solamente se levantó el cepo y se permitió la libre explotación, se abrió la desregulación financiera, se permitió que los capitales entren y salgan en un día, hay un acuerdo muy fuerte, digo, si el acuerdo es con los grandes exportadores que oprimen al sector lecheros, a los agropecuarios, que eliminan el monotributo social agropecuario,
parece que es muy difícil si no sabemos hacia dónde. Yo lo que Delfina, creo mira, es que perdóname, quiero terminar una idea. Te quedaste con una perdóname, imagen. Yo quiero terminar una Que idea. alguien que Estás con viene una del imagen. kirchnerismo quiera defender al campo es algo, la verdad, Delfina, perdóname, Lo quisieron hundir. muy difícil. Pero además estás con una Muy imagen, te difícil. aclaro una La verdad cosa, que me parece que que- tenés una imagen un poco paleolítica de lo que es el campo, que decís que el gran productor oprime al pequeño, no tenés ni idea de lo que estás No, los diciendo, culés de siempre, porque los los grandes latifundistas, exportadores. A ver, no existen. Pero podemos decir que los lecheros estaban mal antes y ahora. Bueno, la verdad, sí. sí mal, ¿eh? No, no, la verdad está Hoy antes y ahora estaría está, mejor digo, si no se los hubiera sí, hundido en su sí. momento. En su momento se los hundió. Están mal ¿Cuántos antes? frigoríficos Yo quiero cerraron decir, gracias a las retenciones supongamos famosas? que me Ustedes- equivoqué hablando del campo y que como soy kirchnerista no puedo hablar del campo. Creo que es un error si negamos a que el kirchnerismo tenga una visión sobre el campo, porque el campo es un sector fundamental de la economía argentina. Ustedes no lo y vieron así. requiere Ustedes no lo de vieron nuestra así. soberanía alimentaria. Ustedes Le pido, no lo señor vieron diputado, así. que me deje terminar, pues yo lo dejé terminar. Sí, sí, sí. Ha sí. sido un error del Entonces, me kirchnerismo. parece que deberíamos hablar y tener un consenso sobre el campo, pero también sobre el sector industrial. No puede ser que, digamos, le saquen las retenciones a el aceite de soja, a la harina de soja, con ciertos, con las que Pero si desprotejan. ahora tienen todas. Ahora retención. tienen todas, tienen pero todas justamente retenciones. no hay una Hasta la política. industria. No hay, bueno, justamente no hay una política de protección de los sectores que generan valor agregado y trabajo. Yo soy becaria doctoral de CONICET, soy docente universitaria. Lo que está pasando con el desfinanciamiento de los sectores de ciencia y tecnología es grave. Tengo amigos que son portadores de VIH, Sí. están muy preocupados con los recortes en los medicamentos porque se van a quedar sin medicamentos. Me parece Eso que sí no me es, parece que hay que no es una cuidarlo. broma, esos son los grandes consensos. Hablar de un país, el consenso tiene que ser que el calendario de vacunas no se toque. No se toca el ¿Cómo calendario de vamos a vacunas. sacarle la Está vacuna a garantizada, meningitis? perdóname, no sigas con el relato, te lo pido por Dios porque es desagradable en una chica joven estar con el relato todavía. No me descalifique por no ser te joven. descalifico, no, porque es lamentable que una chica joven sigas con el relato. Buscá las estadísticas, el plan de vacunación está altamente garantizado. Nosotros, en los 2 años o 3 años de gobierno, la inversión social es el 73% del gasto primario, cuando en toda la década saqueada, llamanla como quieran, despilfarrada, fue el 63%. Y este año el 73% de gasto social sobre el gasto primario vamos a pasar al 76%. Pero porque le sacan participación a otros sectores No, claves y no, de otros sectores industrialización. claves. Igualmente, Pero, digo, perdón, el punto es... con, sí. las vacunas y el HIV siempre me parece que es un golpe muy bajo. El plan de vacunación está absolutamente garantizado. Adolfo Rubinstein el otro día se cansó de explicarlo. A lo mejor el año pasado hubo, por alguna epidemia, este año que corre, 18, hubo por alguna epidemia, por algún sector más vulnerable que se dio más vacunas que a otros. El tema de HIV lo conozco perfectamente y lo conozco bien. Bueno, me alegro. Y te puedo asegurar que los amigos, no sé quiénes, dicen que les faltan los medicamentos porque están también absolutamente garantizados. No, hay preocupación. Yo Hay conozco, sí. la preocupación Hay, la conozco. hay preocupación, pero no está sentada en la realidad. Hay preocupación porque, claro, si estamos todo el día con el discurso negativo y estamos todo el día... No, pero- perdón, sí, perdón. sí. El señor Guillermo Moreno hizo lo mismo que en el año 89 hizo el señor Felipe Domingo Cavallo. ¿Qué fueron a hacer? Los famosos, en el caso de el rancio nacionalista que se dice Moreno, fue corriendo a dar una carta a Lagarde. No le presten plata, no le den plata a los argentinos. Qué buen argentino. No me que representa hizo eso, lo mismo. Moreno. Sí. Perdón, fue parte de tu gobierno, hija. Sí, pero no me representa Perdón, que era, le diga. perdón, era la ¿Usted- figura usted que... lo un representa, minuto, pero Lilita Enrique, a ver, Carrió? A mí ¿A usted Lilita lo Carrió me representa? representa Bueno, totalmente. mire que De bien. Camilo me representan Bueno, todos. a ver, Enrique, radicales, bueno, pro un y minuto, a ver, también, un bueno, minuto, un yo minuto, soy a ver, así, bueno. por ahí un tema central. Ustedes, Ismael, de los cadáveres Enríquez, apartan. un minuto. A ver, Ismael, el tema del adelanto de fondos, que es lo que estaba planteando Enríquez. Porque ¿qué es lo ¿De que fondos de quién? del Fondo Monetario del al fondo, gobierno? sí, te Porque diciendo. ¿qué es lo que dice Moreno? Y con la firma también de algún otro integrante de la Que conducción. después Estaba reculó. Pablo Chayú Guillermo y Guillermo Nielsen, Nielsen. que después Digo, reculó. el tema es, están adelantando la plata del fondo ahora y están complicándole mucho la vida al gobierno que esté en el poder en el 2020. ¿Es un dato de la realidad? En el 2020. ¿Quién dirá, no? El 2020 vemos. El tema es que estamos en septiembre Sí. del 2018 y no Exacto. sabemos cómo vamos a terminar este Claro. fin de año y vos Sí. me decís qué va a pasar No, en el 2020. Pero no, era el debate de Enrique. No, por no, eso. digo Si en primer subo lugar. adelanto o no, Pero por quiero eso. decir algo sobre los dólares. Sí, Porque van a votar el presupuesto. sí. En el presupuesto se dice que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos va a continuar el próximo año
y va a seguir en el 2020 y va a seguir en el 2021. El déficit de la cuenta corriente significa que entre la entrada y salida de dólares vamos a estar en negativo. Por lo tanto, no es cierto que vamos a estar en el tema de generación de dólares genuinos. Segundo lugar, van a votar un presupuesto, porque usted sí, diputado. es diputado, donde dice que hay que pagar 15.000 millones de dólares de intereses al margen de los intereses intrasector público. Son 15.000 millones de dólares. Todo el presupuesto 2019 está estructurado para garantizar el pago de los intereses de la deuda. Y entonces, se recorta obra pública, baja el presupuesto de educación, baja el presupuesto de salud, bajan los salarios. Y crece. Y por eso baja el déficit llamado cero. El déficit cero es el primario, antes del pago de intereses. Y entonces, lo que se está ahorrando el Estado Nacional por una vía, se está saliendo por el otro, hay un desahorro por el otro lado del pago de intereses de la deuda, que esos son 15.000 millones. Entonces, esto es muy importante. Tercer lugar, que no es menor, cuando uno mira la actividad económica que está hacia abajo, que a mí me llamó la atención porque son datos del INDEC, inclusive los datos que dio ayer el INDEC, el día miércoles, que cayó la actividad económica, caen todos los sectores de la producción. Hay uno solo que crece, y de manera impresionante, entre 7 y 8%, es el segmento financiero. Entonces, todo esto termina generando desequilibrios muy, pero muy fuertes, porque hoy, lamentablemente, la estructura económica, o mejor dicho, la política económica, está enderezada exclusivamente para garantizar el pago de los intereses de la deuda a costa del resto, en una economía que no tiene los dólares. Ni siquiera el problema de la Argentina, mire lo que le digo, es el déficit fiscal. El problema de la Argentina, porque finalmente el déficit fiscal, mire cómo se corrigió. Subieron las retenciones. Sí. Si ahora anulan la rebaja de aportes patronales, podríamos llegar a tener hasta superávit fiscal. Mire que rápidamente se corrigió. Ahora, el otro déficit de la escasez de dólares no lo tenemos, y en el mensaje que acompaña al presupuesto, por lo menos en las proyecciones de plurianuales, va a ver que siempre le da números negativos. Pero, Ismael Bermúdez, un minuto. Ismael, tenemos que ir cerrando, así que nada. Ismael, gracias, nada más. Ya estamos con Fraquini en el cierre. A ver, me queda poco tiempo. Enríquez y la economista Rossi. A ver. En primer lugar, no hay achicamiento en el presupuesto de salud ni en el presupuesto de educación. Vuelvo a insistir que todo lo que es inversión social va a tener un incremento mayor al que tuvo durante el último periodo y durante todo lo que fue la década kirchnerista, por un lado. Por el otro lado, también pensemos de que vamos a tener una cosecha récord, que venimos de una sequía como no nunca, claro, porque ¿saben lo que pasa? Pasaron cosas. Sequía récord. Sequía récord, sí. Y ahora vamos a tener cosecha récord. Bien, dicen. Claro, escúchame, mientras yo tengo números acá, que a veces yo no entiendo cómo el sol sale por el este y se pone por el oeste. Hasta pero todos esos números los tengo incorporados. No, pero no es por eso. No es por ustedes, incorporados. Pero lo que digo es lo siguiente. Hemos tenido toda una serie de dificultades muy importantes. La plata que se ha ido es muy lógico. Si un día aparece un ministro de Economía diciendo, aparte de José me quiero ir, apareció otro que dijo un día ese concepto horrible de la seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo? ¿Sabes lo que hay que remontar después que un ministro de Economía te dice eso de un país? Porque el país no es que cambia, el país tiene una continuidad ante el mundo. Sí. Y un ministro de Economía te dice eso. Primero, que tenemos una fuerte vocación de seguir en un rumbo que genere inversiones productivas. Otra cosa más, me olvidaba. Las inversiones han subido este último trimestre. Tengo los números acá. Bueno, salió el informe del... Sí, escúcheme, claro. Le digo porque yo hoy, en el diario del día jueves, el Ministerio de la Producción dijo que en julio se invirtió la tendencia y cayó 5% la inversión. En términos constantes ha crecido. Tengo los datos después de junio. No, hasta junio, no, hasta septiembre, hasta agosto. Sí. Bueno, entonces usted está desmintiendo al Ministerio de la Producción. Sí. Fíjese en Clarín, fíjese en Clarín, en Clarín del día jueves, hay una nota donde explica la caída de la inversión. En términos constantes ha subido la inversión. Bueno, un minuto, tengo que terminar. Es la comunicación, Mercado, ¿viste? Pero bueno, termino contigo. A ver, Delfina,
síntesis, cierre. ¿Cómo lo ves a Sanleris? ¿Va a funcionar? No, yo la verdad que creo que nos están cambiando un caramelito por otro. Antes nos dijeron que eran metas de inflación, ahora van a controlar la masa monetaria. Insisten en que ese es el problema de la inflación de la Argentina. En la Argentina los precios se forman con respecto al dólar y nos dicen que vamos a tener bandas de flotación, pero que se van actualizando para ir devaluándose cada día. O sea, cada día va a estar permitida que la banda aumente un poquito más. O sea, la verdad es que es muy difícil tener perspectivas de una inflación baja cuando nos anuncian que va a haber una depreciación, no es devaluación en el caso de tipos flotantes, si quieren que sea específica, pero depreciaciones constantes reguladas. Yo tengo una expectativa, la verdad, muy de que va a continuar la estagflación, no es algo que lo digo yo como economista, el mundo que está mirando a los emergentes y que mira a la Argentina lo mira con preocupación, más allá del salvavidas que consiguieron del fondo, que hay que decir que en la conferencia de prensa de ayer, Lagarde dice que lo va a llevar al ejecutivo del FMI, pero todavía no está firmado por el Executive Board del FMI lo que anunciaron, cosa que también es una nueva desprolijidad. Yo entiendo que por ahí es un detalle, que el acuerdo político está, pero la verdad que me gustaría ver el acuerdo con todo el detalle de qué quiere decir estos nuevos 57.100 millones de dólares que van a desembolsar, que no son más precautorios. Ellos también iniciaron diciendo estos son precautorios, ahora no son más precautorios, pueden usar hasta 36.000 en el 2019 y como sabemos, cuanto más deuda, mayores son las condiciones de austeridad, así que muy preocupada con la economía en su conjunto. Silvia Mercado, a ver, 10 segundos. Falta un detalle burocrático, eso que lo tiene que firmar el Ejecutivo, es burocrático, es una de las chicanas que ustedes permanentemente aplican. Es parte de la vida la chicana. No, aparte de la vida política, por supuesto. Quiero transmitir simplemente, Pato, querido, primero mi felicitación por el programa. Muchas gracias. Felicito al canal por Dipu TV, me parece magnífico. Y lo que quiero decir es que me asombra que a pesar del durísimo presente y del durísimo futuro que vamos a tener los próximos meses en la Argentina, a mí lo que me llama la atención es que todavía haya tanta gente que respalda a Cambiemos, que respalda al gobierno, que además sale a defenderlo, la verdad, con argumentos que yo, que voté a Mauricio Macri, no me animo, pero además, definitivamente para nada. ¿Por qué? A ver. Creo que porque el terror que provoca en la población, o en la mayoría de la población, un regreso al pasado es tan grande que pero está bien, son capaces de aguantar pero lo que pasa que a mí me parece que es llamativo. A mí me parece que es llamativo, efectivamente, el respaldo a Cambiemos en esta circunstancia, pero me parece que también es muy significativo la dureza del voto kirchnerista, que es en paralelo, te indican los encuentros que son 30 y 30, un kirchnerismo que está sometido a una presión mediática, persecución judicial, muchas veces cierta, otras no tanto, pero digo, se ha mantenido como pocas veces el núcleo duro. Hay actuación de la justicia. Puede ser, sí, puede ser. Digo, yo creo que ha habido, yo creo que el tema de la prisión preventiva se puede haber manejado con más cuidado en algunos casos. No, pero bueno, eso es otro debate. Es otro debate, es otro debate, pero la gente, la confianza de la gente es que está cansada después de 70 años de relato épico, se cansó. Siempre hay relato. No, ahora no hay relato. Ahora estamos diciendo la verdad. Bueno. Jorge, muchísimas gracias. Silvia, muchísimas gracias. Gracias, Delfina, tengo que terminar, me están retando. Ismael, un gusto y hasta la próxima. Señor Fraquelli, un enorme gusto, nos vemos en 7 días. Terminamos, esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate, muchas gracias.